Un gran avance para los científicos tras mantener una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. Un animal más grande que un autobús escolar con quizás la forma de comunicación más sofisticada que jamás haya existido. Una investigadora del MI te mira fijamente su pantalla y susurra 4 palabras en voz alta. Se supone que esto es imposible. La IA acaba de procesar 9,000 grabaciones de cachalotes, y lo que encontró no es ruido animal aleatorio. Es un alfabeto fonético completo con vocales que parecen estructuralmente idénticas a los bloques básicos del habla humana. No similares, idénticas, y nadie en esa sala es capaz de explicar cómo es posible. La suposición que se derrumbó. Durante décadas, el consenso científico sobre la comunicación de los cachalotes estuvo establecido. Utilizaban aproximadamente 21 patrones de clics distintos llamados codas. Cada uno tenía un significado simple y fijo. Las codas son grupos de clics. Entonces, lo que descubrimos es que, en cierto sentido, sus codas, estos grupos de clics, son muy similares a las vocales humanas. Una advertencia, una dirección, una llamada de contacto. Los investigadores trataron la comunicación de las ballenas como si se tratara un semáforo, un puñado de estados, un conjunto fijo de significados, nada que se acerque a la complejidad. Hemos examinado datos de muestra de la comunicación de los cachalotes, que consiste en muchísimas secuencias de piezas individuales del alfabeto llamadas codas. Esa suposición no solo era errónea, sino que fue uno de los errores de cálculo más espectaculares en la historia de la biología moderna. La historia de cómo se derrumbó comienza con un biólogo marino sentado en su oficina con auriculares puestos, haciendo algo completamente ajeno a su trabajo. David Gruber se encontraba en el Instituto Radcliffe de la Universidad de Harvard revisando grabaciones de cachalotes que había recopilado mientras estudiaba medusas en el Caribe. Los sonidos eran los mismos de siempre, ráfagas rápidas de clics mecánicos, como código Morse reproducido bajo el agua. Los había escuchado cientos de veces, ruido de fondo de un animal que él suponía que la ciencia ya había descifrado. La criptógrafa del MIT, Shafi Goldwasser, pasaba por delante de su puerta abierta. Se detuvo, escuchó, y luego dijo algo que cambió por completo el rumbo de la conversación. Eso suena a código Morse. ¿Has intentado descifrarlo con aprendizaje automático? Gruber no lo había hecho. Nadie lo había hecho. Goldwasser dedicó su carrera a descifrar sistemas de comunicación encriptados, del tipo que los gobiernos utilizan para ocultar secretos de Estado. Su instinto en este caso no era mera curiosidad, sino reconocimiento profesional de patrones. Para una experta en estructuras ocultas, esos clics de ballena no eran ruido, sino un código que nunca había sido decodificado. Esta conversación la llevó a contactar con una tercera persona, Michael Bronstein, investigador de inteligencia artificial, quien explicó que los mismos algoritmos de aprendizaje profundo que impulsan grandes modelos de lenguaje como ChatGPT podrían, en teoría, aplicarse a la comunicación animal, siempre que los investigadores pudieran recopilar suficientes datos de entrenamiento. Durante los siguientes 5 años, nuestro equipo de especialistas en IA, robótica, lingüistas y biólogos marinos
se propuso utilizar las tecnologías más avanzadas para contactar con otra especie. Más grabaciones que las que jamás había recopilado ningún científico. Más contexto conductual que el que había intentado cualquier estudio de ballenas existente. Más capacidad de procesamiento que la que jamás había utilizado cualquier proyecto de biología marina. En 2020, esta cuestión se convirtió en el proyecto SETI, la Iniciativa de Traducción de Cetáceos, financiado por el proyecto TED Audacious con la colaboración del MIT, Harvard, UC Berkeley y otras 15 instituciones. El equipo construyó una estación de investigación permanente en Dominica, donde se han observado familias multigeneracionales de cachalotes durante décadas, y se conoce el nombre de cada animal. La isla se encuentra en una franja de aguas caribeñas a la que los clanes de cachalotes regresan año tras año. Las familias están documentadas, las matriarcas están identificadas y las jerarquías sociales se han trazado a través de décadas de observación paciente en la superficie. El equipo fue más allá que cualquier estudio previo sobre ballenas en cuanto a instrumentación. Se instalaron matrices de hidrófonos de forma permanente a lo largo de las rutas migratorias, etiquetas de registro biológico fijadas directamente a la piel de las ballenas mediante ventosas, cada uno equipado con 3 micrófonos sincronizados, capaces de distinguir voces individuales en una conversación grupal. Registro GPS. Sensores de profundidad. Acelerómetros que registraban el movimiento corporal con una precisión de fracciones de grado. El sistema fue diseñado para capturar no solo lo que decían las ballenas, sino también a quién se lo decían, qué estaban haciendo físicamente en ese momento y qué sucedía en el entorno acústico a su alrededor. Todas las variables que podían dar significado al sonido se registraban simultáneamente. Esa era la intención del diseño desde el principio. No solo escuchar el idioma, sino construir el registro contextual que eventualmente permitiría comprenderlo. 9,000 grabaciones, pero la cantidad era casi irrelevante. Lo que importaba era su contenido. Cada coda posee una estructura interna, variaciones de tempo, cambios de ritmo y clics ornamentales superpuestos en patrones recurrentes. Estos elementos no son decorativos, sino funcionales. Funcionan como los fonemas en el lenguaje humano, unidades modulares que se combinan según reglas para generar un significado que ninguna unidad individual posee por sí sola. Las ballenas no transmitían 156 mensajes preestablecidos como un menú fijo de señales. Construían la comunicación de forma dinámica a partir de un sistema fonético modular. La misma arquitectura fundamental que subyace a todas las lenguas humanas documentadas en la Tierra. Una analogía lo ilustra claramente. El inglés se compone de millones de palabras a partir de 44 sonidos básicos. Si se elimina uno de esos sonidos, desaparecen miles de palabras. Si se añade una regla sobre cómo se combinan dos sonidos, surgen nuevas palabras. Los cachalotes parecen operar con el mismo principio, un inventario acústico finito que produce un sistema generativo con un rango expresivo prácticamente ilimitado. Los bloques de construcción son los clics. La gramática es real. El resultado es un espacio de comunicación que los investigadores apenas comienzan a cartografiar. La doctora Daniela Rus del MPIN
parte describió los hallazgos a los periodistas. Nuestros resultados muestran que hay mucha más complejidad de la que se creía. Esto desafía el estado actual de las creencias sobre el mundo animal. Esa es la frase más eufemística de la ciencia moderna porque nada de lo que encontró la IA fue un pequeño ajuste al conocimiento existente. Fue una demolición estructural de la suposición de que nada en el reino animal había evolucionado de forma independiente a algo parecido a la arquitectura del lenguaje humano. Excepto que algo sí lo había hecho, y lo había estado haciendo en la oscuridad a 1 milla bajo el agua durante 30 millones de años. El hallazgo que dejó a todos boquiabiertos. Luego, un lingüista de la UC Berkeley realizó un tipo diferente de análisis. En lugar de mapear patrones de coda a nivel de secuencia, Gaspar Backus examinó las propiedades acústicas de los clics individuales con la resolución más granular disponible para los equipos fonéticos modernos. Lo que descubrió hizo temblar los supuestos fundamentales de su campo de estudio. Las ballenas producían sonidos vocálicos, específicamente la vocal A, la A, padre, la vocal E, la E en sí, y los diptongos, esas combinaciones de vocales dobles deslizantes como la O en boy. Llegamos a la conclusión de que este patrón espectral, que básicamente representa una dimensión completamente nueva en su sistema de comunicación, es significativo. Las características acústicas que definen el lenguaje hablado humano evolucionaron de forma independiente en una criatura que vivía en completa oscuridad bajo miles de libras de presión de agua. Las vocales no son una simple categoría de sonido. Son modulaciones precisas y controladas de la frecuencia mediante una anatomía vocal especializada, que requiere una laringe evolucionada, una musculatura específica y la capacidad neuronal para controlarlas intencionadamente. Esta combinación se consideraba exclusivamente humana, producto de presiones evolutivas propias de nuestro linaje y nuestro entorno a lo largo del tiempo. Backus describió el hallazgo con claridad. Anteriormente, los investigadores consideraban que la comunicación de las ballenas era una especie de código Morse, pero este artículo demuestra que sus llamadas se parecen más a vocales muy lentas. Esto sugiere una complejidad que se aproxima al lenguaje humano. Lea esa frase con atención. Una complejidad que se aproxima al lenguaje humano de una especie que desarrolló su sistema de comunicación en un mundo sensorial completamente diferente, siguiendo una trayectoria evolutiva totalmente independiente, sin un ancestro común con los humanos durante cientos de millones de años. Considere lo que significa la evolución independiente de las vocales en términos biológicos. El tracto vocal humano evolucionó durante millones de años de presión selectiva hacia el lenguaje. Una laringe descendida, una musculatura lingual específica, un control preciso del flujo de aire a través de una cámara de resonancia con forma para el habla. Evolucionamos hacia las vocales. Los cachalotes llegaron a ellas desde un punto de partida completamente diferente, mediante clics de ecolocalización en un entorno acústico donde la precisión de alta frecuencia determina si uno come o muere de hambre. No evolucionaron hacia el lenguaje de la misma manera que nosotros. Evolucionaron hacia algo que, al ser analizado con el equipo acústico más avanzado disponible,
parece funcionalmente idéntico. Eso no es un paralelismo, es evolución convergente. Dos linajes separados que llegan a la misma solución compleja por rutas completamente diferentes. Y cuando sucede con algo tan específico como las vocales, la única interpretación que tiene sentido científicamente es que la comunicación basada en vocales no es un accidente de la anatomía humana. Es una característica de la inteligencia misma. La idea de que el lenguaje, las vocales, los fonemas, la gramática combinatoria, el contexto pragmático eran exclusivamente nuestros. Era una de las últimas líneas claras que separaban la cognición humana de todo lo demás vivo en este planeta. El alfabeto del cachalote no desafía esa línea. Elimina el fundamento sobre el que se construyó. Si este descubrimiento te impacta como impactó a los investigadores en esa sala, suscríbete porque lo que viene a continuación es donde se vuelve verdaderamente inquietante. Una conversación a kilómetros de distancia. Las ballenas no poseen los componentes estructurales de forma aislada. Los utilizan en contexto. Y esa distinción es de suma importancia. Me interesé por los cachalotes cuando escuché sus sonidos. Parecían provenir de otro universo, un canto de sirena que resuena desde las profundidades del mar. La misma ballena emite diferentes codas según a quien se dirija, lo que la otra ballena haya dicho y lo que ocurra en su entorno inmediato. No se trata de un sistema de señales con entradas y salidas fijas. Eso es uso pragmático del lenguaje. La capacidad de comunicar de forma reactiva y en tiempo real, adaptándose a una situación social cambiante. La misma flexibilidad que muestran los humanos cuando hablan de manera diferente con un niño que con un colega, o cuando suavizan un mensaje según quien los escuche. Shane Gero ha pasado 13 años junto a familias de cachalotes en Dominica. Describe cómo observaba estas interacciones desde la superficie. Es difícil no ver a los primos jugando mientras charlan. Es difícil no ver a una madre entregar su cría a una niñera e intercambiar lo que parecen ser unas pocas palabras de despedida antes de sumergirse a las profundidades para cazar. Los intercambios duran hasta 1 hora. Varias ballenas se superponen, responden y se basan en las contribuciones de las demás. Existe un ritmo conversacional medible, un intercambio de turnos que ocasionalmente se interrumpe cuando 2 ballenas hacen clic simultáneamente. Gero señala que esto parece ser socialmente aceptable en la cultura de los cachalotes, al igual que interrumpir entre familiares cercanos. Consideremos lo que esto implica para el cerebro. Producir la respuesta adecuada para la ballena adecuada en el momento preciso requiere no solo memoria y control acústico, sino también una teoría de la mente. La conciencia de que el otro individuo tiene una perspectiva diferente a la propia y que lo que se dice debe estar calibrado para llegar a él específicamente. Esta capacidad alguna vez se consideró exclusivamente humana. Los investigadores que estudian a los cachalotes ya no están seguros de que el modelo de encuadre sea válido. Hay voces dominantes y otras más silenciosas. Existen intercambios que parecen desacuerdos y otros que parecen muestras de apoyo. Hay interacciones que se dan solo entre individuos específicos dentro de un grupo y otras que parecen involucrar a toda la familia.
La estructura social visible en la superficie se corresponde con patrones acústicos medibles en el subsuelo. Las conversaciones no son aleatorias. Están estructuradas en torno a las relaciones. Los cerebros que sustentan esas conversaciones son los más grandes de cualquier animal en la Tierra, 6 veces la masa de un cerebro humano. Los cachalotes viven en familias matrilineales con estructuras sociales multigeneracionales, tradiciones culturales transmitidas de abuela a madre y a cría a lo largo de los siglos, y estrategias coordinadas de caza en aguas profundas, ejecutadas en la más completa oscuridad a través de cientos de metros de océano abierto. Comportamientos que requieren un intercambio de información entre múltiples partes en tiempo real para funcionar. Los cachalotes se comunican antes de cazar y cuando socializan. Por lo tanto, creemos que su sistema de comunicación podría tener un significado más profundo. Estos no son animales simples, nunca lo fueron. La ciencia no prestó suficiente atención para comprender lo que realmente hacían. La estructura aún no es sinónimo de significado. Aquí es donde la precisión importa. La IA ha mapeado la gramática. No ha traducido ni una sola palabra. La estructura no es significado. Se ha identificado el inventario fonético. Se han modelado las reglas combinatorias. Se han catalogado las vocales. Se ha caracterizado a ballenas individuales mediante sus firmas acústicas. Los patrones de comunicación entre miembros de una misma familia se han documentado a lo largo de años de grabaciones. Todo esto es real, verificado y revisado por pares. Lo que sigue siendo completamente desconocido es ¿qué codifica todo esto? ¿Qué significa una secuencia de coda específica? ¿Cuál es la diferencia de contenido entre un patrón de tempo ascendente y uno descendente? ¿Qué significa cuando una madre emite secuencias de clics extensas para su cría en comparación con cuando una matriarca se dirige a todo el grupo? Nadie lo sabe, y esa brecha entre conocer la arquitectura de un idioma y comprender su significado constituye la siguiente fase del proyecto. El significado requiere correlación. Requiere construir un conjunto de datos lo suficientemente profundo como para que surjan patrones entre vocalizaciones específicas y comportamientos observables concretos. Se trata de relacionar lo que se dice con lo que ocurre visiblemente en ese preciso instante. Las etiquetas de registro biológico de última generación registran simultáneamente el audio de 3 micrófonos sincronizados, junto con la profundidad, las coordenadas GPS, la orientación corporal y la emisión acústica de cada ballena cercana. Todo ello contribuye a un creciente archivo de comportamientos que los investigadores están contrastando con décadas de registros de observación. Consideremos lo que significan 7 décadas de lenguaje no descifrado. Un cachalote puede vivir 70 años. La matriarca de una familia que vive en el océano hoy en día puede haber nacido antes de que existiera el sonar. Ha pasado toda su vida comunicándose con su familia mediante un sistema que la ciencia apenas ahora reconoce que podría ser lenguaje. Todo lo que dijo a lo largo de esas décadas, todo el conocimiento que transmitió, todas las advertencias que lanzó, todo lo que les contó a los jóvenes sobre cómo funciona el mundo, todo sucedió en un idioma que no podíamos leer. El proyecto SETI no se suma a esa conversación como traductores con un diccionario completo. Se trata de estudiantes que acaban de aprender el alfabeto.
intentando descifrar el significado de las palabras mediante correlaciones conductuales, y cada hora de nueva grabación hace que el diccionario esté un poco menos vacío. ¿Qué cambia si tienen razón? En la década de 1960, los investigadores Roger Payne y Scott McVeigh demostraron que las ballenas jorobadas cantan canciones complejas y en constante evolución. Antes de ese descubrimiento, la mayoría de la gente consideraba a las ballenas como animales marinos grandes y sin nada especial, de gran valor comercial, presentes desde el punto de vista ecológico, pero sin relevancia cognitiva. Este hallazgo transformó por completo la concepción que el público tenía de las ballenas. Impulsó el movimiento Salvemos a las ballenas. Propició la ley de protección de mamíferos marinos y salvó a múltiples especies de la extinción. Un descubrimiento sobre la inteligencia de las ballenas reescribió el derecho internacional de la conservación. Demostrar que los cachalotes poseen lenguaje, no cantos ni señales, sino un sistema lingüístico compositivo con vocales, fonemas y gramática, podría hacer que esto parezca insignificante. Quero explica por qué la perspectiva es importante. Cuando podemos hablar de la importancia de las ballenas mayores para sus familias, de la importancia de ser un buen vecino o de la diversidad cultural en las comunidades de ballenas, esto conecta con la gente de una manera que los argumentos abstractos sobre conservación jamás lograrán. La gente protege aquello con lo que se identifica. El lenguaje crea relaciones, y si el público llega a comprender que los cachalotes no son solo animales inteligentes, sino también seres comunicativos, que se cuentan cosas entre sí, que recuerdan cosas, que transmiten conocimientos de generación en generación, como lo hacen las culturas humanas, entonces, cada ballena deja de ser una estadística marina para convertirse en un miembro hablador de una comunidad. Estos animales podrían ser los seres más inteligentes de este planeta. Poseen neocorteza y células fusiformes, estructuras que en los humanos controlan el pensamiento superior, las emociones, la memoria, el lenguaje y el amor. Este cambio de percepción tiene consecuencias legales, políticas y morales que los investigadores apenas comienzan a comprender. Lo que está en juego va mucho más allá. La caza comercial de ballenas mató a cientos de miles de cachalotes en el siglo XX. Las colisiones con barcos matan a decenas cada año. La contaminación acústica submarina provocada por el transporte marítimo industrial y el sonar militar interrumpe su comunicación. La interferencia sonora invade el espacio acústico donde toda una comunidad mantiene sus interacciones sociales, sus conversaciones familiares y la transmisión de su conocimiento cultural, día tras día, durante décadas. Si esa comunidad habla un idioma, el ruido no es solo un daño ambiental, sino algo más cercano a la destrucción sistemática de la capacidad de comunicación de una cultura. Los expertos en derecho ya se preguntan qué implicaciones tiene esta ciencia. Si los cachalotes usan el lenguaje para discutir ideas, mantener relaciones y transmitir conocimientos culturales de generación en generación, ¿requieren personalidad jurídica? ¿Tienen derechos que la ley nunca se ha visto obligada a abordar? La IA sigue funcionando. Los datos siguen llegando.
Se acerca el día en que un investigador se siente frente a una pantalla y vea no solo estructura, sino palabras. La pregunta para la que nadie está preparado: ¿qué le ha estado diciendo esa matriarca a su familia durante 70 años? ¿Qué le dijo una ballena cachalote a su cría la primera vez que un barco tripulado pasó por encima? ¿Qué se comunican las familias sobre el calentamiento del agua, la desaparición de las poblaciones de presas, el ruido que ahora llena todas las cuencas oceánicas de la Tierra y que ya no tiene a dónde ir? Los cachalotes que viven hoy en el Caribe han presenciado cambios en el océano de una manera que ningún ser humano ha documentado desde dentro. Han perdido a familiares en barcos que oían acercarse y de los que no pudieron escapar. Han visto cómo el entorno acústico del que dependen para comunicarse se satura cada vez más con interferencias industriales. Si poseen un lenguaje, y las pruebas indican que sí, entonces han estado hablando de todo esto. Han estado hablando de nosotros. Ese es el objetivo principal del proyecto SETI. No se trata solo de traducir un sistema de comunicación animal, sino de descifrar una perspectiva sobre este planeta que ha existido durante 30 millones de años, que ha visto llegar a los humanos, industrializarse y alterar el océano. El proyecto SETI construirá una plataforma de código abierto donde pondremos nuestros conjuntos de datos a disposición del público, animando a la comunidad global a unirse a este viaje de comprensión. Y eso ha tenido algo que decir al respecto en un lenguaje que apenas ahora estamos descubriendo que existe. Se ha encontrado el alfabeto. Se han identificado las vocales. El primer mensaje se transmitió mucho antes de que cualquiera de nosotros lo escuchara. 1 millón de veces a lo largo de millones de años en un idioma que apenas ahora estamos aprendiendo a leer. Todavía no sabemos qué dice. ¿Qué crees que han estado diciendo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete porque en el momento en que el proyecto SETI decodifique la primera frase completa, querrás estar aquí cuando salga a la luz. Y si este video te ha impactado, el siguiente ya te está esperando.